no gubernamentales, con toda la desfinanciación de USAID, mejor dicho, con el cierre casi que de esa agencia, pues hubo muchas organizaciones no gubernamentales que terminaron desfinanciadas, y eso está generando también una situación que hace que gobiernos autoritarios como Rusia, el tema de El Salvador, pues estén más a sus anchas echando ONGs que han sido históricas y que han hecho un trabajo muy importante para defender los derechos humanos. Sí, Camila, estamos hablando precisamente de las organizaciones no gubernamentales, pues que trabajan básicamente con sociedad civil, Camila, en territorios muy complicados en donde a veces no puede llegar el mismo Estado. Y no solamente hablamos de Colombia, que acá trabajan muchas organizaciones no gubernamentales, sino donde eso, como usted lo menciona, Rusia, por ejemplo, Amnistía Internacional acaba de ser declarada por el Kremlin como anti-Kremlin y básicamente le criminaliza todas sus acciones. En El Salvador acaban de aprobar una ley que se llama Ley de Extranjeros, que básicamente le impone el 30% de impuestos a las ONG, y eso obviamente le genera un montón de trabas a la hora de trabajar a las ONG. Y nos preguntamos, Camila, ¿esto qué implica y por qué es tan importante y por qué deberíamos preocuparnos? Por eso, pues vamos a hablar con Valentina Ballesta. Ella es directora adjunta de investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, para que nos cuente, Camila, precisamente esto qué es lo que implica y qué es lo que está pasando con las ONG alrededor del mundo. Señora Ballesta, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por la invitación, buenos días. Bueno, sobre lo que nos mencionaba Jennifer, las implicaciones y lo que eso genera para aquellas personas que están sujetas a que alguna organización no gubernamental como Amnistía Internacional denuncie y defienda la violación y defienda a los ciudadanos de las violaciones de derechos humanos de diferentes regímenes autoritarios. Bueno, en realidad las organizaciones no gubernamentales, como una parte vital de la sociedad civil, tienen como propósito y tenemos como propósito el acompañar a víctimas, a sobrevivientes, en realidad toda la población a exigir sus derechos humanos, ¿no? Y estoy hablando de derechos humanos en el ámbito de los derechos civiles, la libertad de expresión, la libertad de asociación, pero también estoy hablando de los derechos económicos y sociales, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación. Entonces, las organizaciones de derechos humanos pues juegan un rol fundamental en acompañar a la población a demandar esto, que son obligaciones estatales, para los que además los estados se han comprometido internacionalmente a garantizar y respetar estos derechos a su población, y es a raíz de eso que tienen esta función, digamos, de acompañamiento. Hoy en día hemos visto un retroceso o mejor dicho, una serie de ataques hacia la sociedad civil en general, pero particularmente hacia las organizaciones no gubernamentales, no solamente en estados que tienen prácticas consistentes autoritarias, sino también en otros estados, y sin importar tampoco una distinción política ni ningún tipo de gama ideológica. Estoy hablando, por supuesto, ustedes mencionaban en la introducción los embates que hay por ejemplo, desde Rusia, que ya tiene leyes en contra de la sociedad civil, en contra de las organizaciones no gubernamentales, y recientemente pues atacó directamente a Amnistía Internacional con un intento, digamos, de parar las denuncias y las exigencias de derechos humanos que hemos hecho hacia este país. Pero por supuesto en las Américas tenemos múltiples ejemplos muy dolorosos, muy difíciles, y que hoy en día pues combatimos, y desde Amnistía Internacional hemos denunciado abiertamente. Es que estábamos acostumbrados, directora Ballesta, a verlo en países como Venezuela y Nicaragua, que el ataque era frontal contra las organizaciones no gubernamentales, pero ahora pues yo estaba mencionando justamente El Salvador, en Guatemala pasan cosas muy parecidas, y yo quiero preguntarle por los argumentos que ponen presidentes como Nayib Bukele, que dice que con esta ley que acaba de ser aprobada en el Parlamento de mayoría oficialista, pues lo que se quiere es buscar la transparencia de las personas que donan dineros a las organizaciones no gubernamentales, que ellos quieren pues simplemente que la gente y el mismo gobierno pues sepan hacia dónde van dirigidas las intenciones de las ONG. ¿Usted qué responde frente a lo que dice Bukele? Bueno, la primera aclaratoria que hay que hacer es que ninguna organización no gubernamental funciona al margen de la ley. Las organizaciones no gubernamentales en El Salvador, en Venezuela, en Nicaragua, en Perú, tienen que regirse por los regímenes legales de constitución de una fundación o constitución de una organización de este estilo. Y, por supuesto, deben rendir cuentas y cumplen normalmente
digamos, se cumplen con las legislaciones específicas de cada uno de estos países. El poner una capa adicional de requisitos legales suele ser un mecanismo más bien represivo. Incluso hay una muy contundente declaración de el relator especial para contra el terrorismo, que es una de las razones que suelen esgrimir estos estados para tratar de generar mayor escrutinio hacia las organizaciones y por lo tanto de controlarlas, es que tratar de utilizar el argumento de mejor transparencia en realidad supone más bien una cantidad de controles innecesarios y exorbitantes que no se ajustan a la realidad ni a los riesgos que podrían tener organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, de algún tipo de delito o algún hecho delictivo que no quieran transparentar. Esto es sin distingo perdóneme la interrumpo, esto sin distingo de ideologías políticas a nivel internacional, sino simplemente de gobiernos autoritarios, porque de hecho Amnistía Internacional en estos momentos, y por eso quería preguntarle, pues está o fue declarada como no grata en Rusia. Y ahí entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes frente al caso de Rusia? ¿Les toca simplemente salir y no poder tener trabajos alrededor de lo que pasa en ese país? No, pues en los días siguientes estaremos tomando acciones específicas respecto de Rusia, pero esto no es la primera vez que le pasa a Amnistía Internacional. Y el riesgo al que están sometidas las organizaciones hoy en día de que se usen este tipo de legislaciones y este tipo de discursos, ¿no?, para tratar de silenciar sus voces, pues realmente estamos viendo que evoluciona en una mayor resistencia por parte de las organizaciones no gubernamentales y en el caso, por ejemplo, lo que estamos viendo en particular en El Salvador, esta ley que impone un requisito desproporcionado, un 30% de los ingresos de las organizaciones, bueno, es una forma matizada o velada de tratar de imponer unos controles y desaparecer a las organizaciones. Y esto es básicamente, por ejemplo, algo que se hizo en Nicaragua. 6.000 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nicaragüense han sido ilegalizadas en un solo acto prácticamente. Entonces, pues sí, efectivamente, no hay un distingo político y pues lo que hemos visto y con qué estrategia tenemos frente a este tipo de medidas es, bueno, reinventar la forma en que la sociedad civil puede organizarse, reinventar en cómo las organizaciones pueden acompañar y seguir acompañando las denuncias de la población. Directora Ballesta, tengo una última pregunta. Estamos viendo la actitud del presidente Donald Trump, como lo mencionaba Camila al principio, pues que es el hegemón del mundo, Estados Unidos. ¿Qué implica para los otros países? Uno puede entender que se pueden envalentonar más estas medidas restrictivas contra ONGs, el hecho de que Donald Trump las mire pues como con cierto reparo, que haya congelado por un tiempo, suspendido por un tiempo la ayuda internacional de la USAID. ¿Ustedes qué esperan? ¿Un efecto dominó frente a esto, frente a lo que está permitiendo Estados Unidos o ellos mismos haciendo como potencia mundial? Sí, precisamente. De hecho, es una de nuestras mayores denuncias. El cierre del espacio cívico que hemos visto como una tendencia preocupante desde 2024, incluso algún tiempo atrás, en los últimos años en la región, pues en este momento está en una situación crítica, podríamos decirlo, porque realmente el mensaje que se está enviando desde uno de los gobiernos que ejerce mayor poder en la región es precisamente que estas organizaciones no deben funcionar, hay una deslegitimidad o se intenta dar esta narrativa de deslegitimar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Por supuesto que nuestra preocupación se mantiene, la seguiremos denunciando. Amnistía Internacional como movimiento global pues ha levantado su voz frente a este momento crítico donde la situación de derechos humanos y a través de estos discursos, pero que vienen específicamente de estados y de personalidades que tienen una tendencia o prácticas o que quieren ejercer prácticas autoritarias. Y allí, pues, y de nuevo insisto que vamos a insistir en la denuncia, vamos a insistir en la organización de las comunidades y de las personas, precisamente para acompañarlas y continuar, porque pues no va a ser suficiente sencillamente atacar a las organizaciones a través de leyes, sino que realmente esas organizaciones sirven con el propósito de acompañar a las personas y lo seguiremos haciendo.
Pues es la directora adjunta de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, hablando precisamente de los impactos de lo que está pasando con la falta de apoyo, el cobro de impuestos a las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional en diferentes países con regímenes un poco más autoritarios en el mundo. Señora Ballesta, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio hablando de este tema que es transversal a nivel global. Gracias a ustedes. 11 de la mañana, 31 minutos, y el foco de las noticias, Gonzalo, está en estos momentos en Washington y también en la Franja de Gaza. En Washington por cuenta del asesinato de 2 israelíes en la capital norteamericana por un activista o por una persona que gritaba pues ser pro-Palestina. Y precisamente